Así que eso es lo que voy a compartir en esta mañana y quiero hablar acerca de Jesús Salvador. Quiero llevarles al libro de Mateo, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y dice así en el nombre del Señor. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Bueno, la verdad es que lo que voy a compartir no es muy extenso, pero de una u otra manera voy a hacer una apología, digamos, de lo que tiene que ver con esta fecha donde nosotros celebramos el nacimiento de Jesús y donde de una u otra manera también somos muy cuestionados porque también hay una parte de la iglesia, una parte mínima de la iglesia, gracias al Señor, pero que son la parte crítica, la parte legalista y que de una u otra manera también cuestionan, ¿no es cierto?, que a Jesús se le celebre su nacimiento en estas fechas. Por eso quiero decir, en primer lugar, de que somos conscientes, o sea, yo creo que hay conciencia de esto, ¿no es cierto?, de que hoy día hay una multiplicidad de conocimiento y de información con respecto a la Biblia, con respecto a los temas bíblicos y a los acontecimientos históricos. Cada día nos sorprendemos cuando los arqueólogos, ¿no es cierto?, y hombres de ciencia que están dedicados a descubrir lugares mencionados en la historia o lugares mencionados en la Biblia, que han ido descubriendo justamente lo que ha sido mencionado históricamente. Entonces, va confirmando sin duda lo que está, y estoy hablando de la Escritura, estoy hablando de la palabra, los lugares que la Biblia menciona, y lo han ido confirmando los hechos históricos o la arqueología en este tiempo. Entonces, toda esta invasión de conocimiento nos lleva también de una otra manera a generar diferentes posturas con respecto a temas bíblicos, a temas fundamentales de la Escritura. Hay pensamientos que son los pensamientos que hemos llevado, ¿no es cierto?, acerca de nuestras doctrinas fundamentales hasta el día de hoy. Pero hay otros también que tienen una mirada más crítica y por eso también usted, si lee las diferentes versiones de la Biblia, se va a encontrar con ese tipo de mirada. Por ejemplo, una de ellas es la NBI, que tiene una mirada crítica con respecto a textos, ¿no es cierto?, y a escritura espuria, o sea, textos no originales. Pero hay todo, digamos, ahí un tema que hay que ir descubriendo y profundizando y de todas maneras me quedo con la versión 60 o la Reina Valera, ¿no es cierto?, 60, que ha sido la compañía de todos nuestros años. Pero hay que decirlo, o sea, es válido también pensar o esperar que haya gente que cuestione hechos que nosotros mismos practicamos y hacemos con respecto a la Escritura y que nos veamos cuestionados en alguna medida también, sin caer, ¿no es cierto?, en el extremo de este tipo de pensamientos. Pero tenemos también que aceptar que hay cosas que no están definidas y en este caso en particular con respecto al nacimiento de Jesús o la natividad y lo que hemos celebrado ya por siglos los 25 de diciembre. Me refiero a la fecha en particular, no me refiero al hecho de que Jesús nació, sino a la fecha, ¿no es cierto?, que
muchos cuestionan, ¿verdad? Y la cuestionan también el 25 de diciembre porque históricamente hay otros hechos que se sincronizan allí, y lo voy a decir de una manera breve, y por eso mismo muchos creen que estas son fechas paganas. Pero si hablamos de fecha de nacimiento, no hay nada certero. Algunos piensan, ¿no es cierto?, que Jesús pudo haber nacido en septiembre, otros antes, otros el 6 de enero, y así. Y otros también tradicionalmente, como lo hemos celebrado hasta el día de hoy, el 25 de diciembre. Lo que sí quiero decir que está claro y que no debería variar en la manera de mirar la Escritura es que Jesús nació, murió y resucitó para darnos vida eterna. Eso no ha cambiado. Eso no tiene ninguna otra mirada, ni en la historia, ni en los temas bíblicos, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. Eso es algo fundamental. Cristo nació, Él murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos para darnos la vida eterna. Sin esta forma de llevarnos a Dios Padre, sin este camino trazado por Jesús, entonces no hay verdad de Dios en nosotros, no hay vida eterna, no hay seguridad de vida eterna, ¿no es cierto?, si no es a través de lo que hemos entendido por la palabra. Ahora quiero decir también que, y usted va a compartir conmigo, que yo, así como muchos, nos hemos nacido y crecido en hogares donde desde que tengo conocimiento, desde que abrigo el conocimiento, hemos sabido que el 25 de diciembre se celebra la Navidad. Y por décadas hemos no solamente aprendido esto, sino que también hemos enseñado esto, que es el nacimiento de Jesús, mi Salvador. Por lo tanto, nunca oí algo diferente, o sea, nunca oí acerca de otra postura, otra mirada, a no ser que sea en la nueva crítica, ¿verdad?, de este tiempo, y que es muy válido y que tiene mucha razón en lo que pueden decir. Pero la verdad es que esto no ha alterado mi pensamiento, y seguramente la mayoría de los cristianos va a estar de acuerdo conmigo, no ha alterado nuestro pensamiento con respecto a lo esencial que es el nacimiento de Jesús. Nunca escuché que la palabra Navidad o Natividad, adoptada por los romanos hablara del solsticio o nacimiento del sol y adoración al dios sol, que en estas fechas justamente se hacía. Es una práctica pagana, hay que decirlo, históricamente es así, bíblicamente es así, y lo entendemos así también, lo que hacían los romanos en este tiempo, ¿verdad?, con respecto al dios sol y a este solsticio que se refiere al día más largo, ¿no es cierto?, en el verano y también en el invierno, este solsticio, ¿no es cierto?, que se da, y que era una práctica, ¿no es cierto?, muy común de ellos. Y qué hablar, ¿no es cierto?, de la Navidad o celebrar la Navidad. Literalmente se nos dice que le estamos dando cobertura a algo pagano. Lo mismo con respecto al 25 de diciembre, fecha en que los romanos celebraban esto, ¿no es cierto?, el Natalis Solis Invicti, que es el nacimiento del sol invicto. Ya lo dije, ¿no es cierto?, a qué se refería, ¿no es cierto?, este solsticio, donde por deducción, tengo que decirlo, por deducción, no hay mucha certeza con respecto a esto, pero por deducción y de relatos antiguos de algunos historiadores, dataron la fecha del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, porque ellos creen que en marzo tuvo
el llamado, ¿no es cierto?, o el anunciamiento a María y José acerca del nacimiento de Jesús, donde se produjo, ¿no es cierto?, esta obra poderosa del Espíritu Santo, y ellos calcularon que en diciembre, y lo acentuaron aquí, o lo asentaron aquí, ¿no es cierto?, el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento. Y eso sin duda es algo relativo. Otros lo hacen el 6 de enero, los judíos ortodoxos, por ejemplo, lo hacen así, o lo afirman que fue el 6 de enero. Por lo tanto, hay mucha información dando vuelta, y mucha información también que a veces nos turba y que nos saca de las cosas que son más relevantes y que tienen que ver con que Jesucristo sí nació un día, ¿verdad? Nació para poder cumplir el plan eterno de Dios, que es morir en la cruz por nuestros pecados y darnos vida eterna. Por lo tanto, nosotros, hermanos, no podemos decir que estamos avalando esta fecha, avalándolo como algo pagano. No pienso en eso cuando celebro el nacimiento de Jesús. No pienso en eso cuando en las iglesias se abren, ¿no es cierto?, para hablar de Jesús y de su nacimiento, para poder glorificar al niño Dios. No pienso en eso. No creo que la gente venga aquí a un acto pagano. Cuando hablamos de actos paganos, tenemos que hablar de todo lo que conllevaba los actos paganos. Por ejemplo, el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 en adelante, habla justamente de lo que los romanos hacían, ¿no es cierto?, cuando dice ahí la Escritura que le daban culto a las criaturas antes que al Creador. Y cuando se hacían los actos paganos conllevaban orgías sexuales, orgías grotescas, ¿verdad?, de la decadencia espiritual humana. Eso no lo hacemos nosotros. Por lo tanto, no podemos avalar que se nos diga que estamos realizando o avalando un acto pagano. No estamos haciendo un acto pagano. Estamos simplemente sumándonos a esta fecha y dándole el énfasis que corresponde al nacimiento de Jesús. Jesús nació. Si bien no fue en esta fecha específicamente, pero nació. Es la oportunidad para nosotros de hablar de Jesucristo. Es la oportunidad también para que nosotros y nuestras familias celebren a Jesús. Y escuche bien, este tipo de pensamientos tan legalistas, tan extremos, si nosotros dejáramos que esto ocurra, estaríamos cayendo en un juicio sin precedentes. Y le doy un ejemplo de esto. Muchas iglesias, por motivo de Halloween, los 31 de octubre, por motivo de esa fecha, que Halloween directamente es un culto a Satanás. Es una invocación al diablo, es una celebración a los muertos, ¿verdad? Y a los espíritus demoníacos, y es una puerta abierta a la brujería y actos satánicos. Eso, sin duda, nosotros lo entendemos. Entonces, ¿qué han hecho muchas iglesias? Están celebrando en esa fecha para que las tinieblas no tengan que restar a la luz. Entonces muchas iglesias se abren para la fiesta de la luz o la celebración de la luz, basándose en la doctrina y en la enseñanza de Jesús con respecto a que Él es la luz del mundo. Eso lo entendemos en la palabra. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y entendemos también todo lo que tiene que ver con la luz en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los mismos judíos en esta fecha celebran el Hanukkah, ¿no es cierto? O celebran lo que es y tiene que ver con la fiesta de las luces con respecto a la reivindicación nuevamente al segundo templo hecho por Herodes. Entonces, lo que hacen ellos es celebrar la fiesta de las luces. Yo sé que usted por ahí lo ha visto en internet y ha sido testigo de eso. Por lo tanto, estamos diciendo de que hay cosas que han ido reemplazando lo que el diablo de una u otra manera también ha querido empañar.
Por lo tanto, si caemos en este pensamiento, entonces no podríamos hacer absolutamente nada. Ni siquiera podríamos hacer un culto un día miércoles o un día viernes, porque los grupos satanistas ayunan los miércoles y ayunan los viernes. Entonces no podríamos ni siquiera celebrar eso. No estamos involucrándonos en ese tipo de cosas. Estamos libremente expresando nuestro sentir en base a las doctrinas bíblicas. Por lo tanto, hermanos, creo que celebrar el nacimiento de Jesús en estas fechas, creo firmemente que no estamos haciéndole como el favor a cultos paganos. No es así. Jamás he visto que nuestras iglesias, por décadas, he visto y he escuchado que se hable acerca de paganismo, cuando en realidad lo único que se ha hecho y lo que yo he visto, he sido testigo, es celebrar el nacimiento de Jesús. Es verdad que ahí hay un sincretismo de cosas con respecto a otros elementos que se añaden, y está el viejo pascuero o Santa Claus, ¿no es cierto?, para otros lugares, y sin duda hay un sincretismo de cosas. Bueno, nosotros tenemos que aprender a separar esas cosas y a validar lo que la Biblia dice con respecto al nacimiento de Jesús y el significado real y profundo que tiene para nosotros los cristianos. La verdad, hermanos, es que la fecha del nacimiento de Jesús es lo menos importante. Lo más importante es que debemos de saber a quién estamos adorando y por qué. Escogí estos versículos porque de la forma en que el ángel anuncia a José el nacimiento del niño, da una relevancia única al nombre Jesús. Si usted lo lee allí en Mateo 20 y 21, usted en el versículo 21 ve que cuando el ángel le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, está en grandes letras mayúsculas. Y eso me llamaba mucho la atención. Y me llama la atención porque la verdad es que algo que usted sabe también, así como yo, Jesús significa Salvador. Y viene de esta raíz hebrea, Josué o Oseas, que también significa lo mismo, Salvador. Es más, quiero decirle que el nombre Jesús era un nombre muy común en el tiempo de Jesús. Era un nombre que cualquiera podía llevar, así como hoy. Sin embargo, el que muchos hombres llevaran este nombre no empañó para nada el que el Mesías, Jesús, Salvador, sea el único Jesús que murió y resucitó por nuestros pecados y que vendrá por segunda vez a establecer su reino en la tierra. De ese Jesús estamos hablando, y creo que nadie tiene confusión con respecto a la enseñanza bíblica. Nadie. Lo mismo con esto que estoy diciendo. No creo que haya confusión con respecto a la Navidad, al nacimiento de Jesús, con un culto pagano, de un solsticio, ¿verdad?, de una adoración al dios Sol, de lo que hacían los romanos, de lo que conllevaba sus cultos paganos. Creo que nadie, absolutamente nadie, ningún cristiano tiene problemas con eso o tiene confusión con eso. Menos con el nombre de Jesucristo. Por eso, estimados hermanos, creo que las fechas no son las más importantes y no desestiman lo que estamos haciendo en este tiempo y que usted hace libremente en su hogar y yo hago libremente en mi hogar, dándole gracias a Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto mismo fue anunciado por el profeta Isaías en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es más, el libro de Lucas ratifica esta palabra en el capítulo 2, versículos 13 y 14.
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto nos dice que las huestes celestiales o ángeles del cielo, los pastores del campo, los magos o sacerdotes del oriente se inclinaron ante Jesús el Salvador y le adoraron. Y lo que nosotros hacemos hoy es sumarnos justamente a este significado profundo, a este espíritu profundo de la Navidad, que es adorar y glorificar al niño Dios, el niño nacido allí en Belén, con el propósito de salvar y redimir a la humanidad de nuestros pecados. Voy terminando con esto. La iglesia tiene como fin, y escuche bien, la iglesia tiene como fin, frente a este maravilloso acontecimiento, sumarse a esta adoración. Nos sumamos a la adoración de alabar a Dios desde su nacimiento, glorificar, declarar el día más glorioso de la humanidad. Los ángeles del cielo decían, versículo 16, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto nos dice que Dios envió a Jesucristo, su Hijo, como ofrenda de paz, para reconciliar al Dios de lo celestial y eterno con el mundo pecador. Gloria al Señor, alabado sea nuestro Dios. Celebremos, estimados hermanos, porque es nuestro deber y nuestra responsabilidad celebrar, predicar, anunciar el nacimiento del Mesías, de Jesús, el significado profundo de lo que ha sido el nacimiento de Jesucristo en la tierra. Tenemos el deber, tenemos la responsabilidad, tenemos el llamado de Dios para hacerlo. Enseñemos a nuestros hijos el verdadero sentido de la Navidad. No nos perdamos en este sincretismo de cosas que ha hecho el mundo. Es verdad, el mundo está en tinieblas. El mundo hoy día entrona temas como los regalos, como Santa Claus, como el viejo pascuero o como queramos llamarlo. Hoy día sin duda el mundo está sumido en eso y eso es verdad. Pero nosotros le estamos dando el sentido real y eso es lo que debemos hacer. Darle el sentido real a lo que es la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto debemos enseñar a nuestros hijos. Eso es lo que debemos enseñar a nuestros niños cuando vienen cada domingo a la iglesia, especialmente en estas fechas. Enseñemos a nuestra iglesia. Digámosle a la iglesia, enseñémosles el verdadero significado profundo de la Navidad. Enseñemos también a nuestras familias cuando estemos junto con ellas. Démonos un tiempo, hermanos, para reflexionar, un tiempo para dar gracias a Dios por el regalo más grande, más precioso y más preciado que hemos recibido de parte de Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria al Señor. Alabamos a Dios por eso, que esta Navidad sea su mejor Navidad. No piense en el año difícil, que no sea ese el énfasis, que no sea el año de las frustraciones o de los fracasos o de las enfermedades o de las depresiones, que no sean eso el énfasis de esta Navidad, sino sea darle gracias a Dios por todo lo maravilloso que Dios ha sido, por lo hermoso que Dios ha sido en su compañía con nosotros, cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios, hermanos, nos tiene hasta el día de hoy en este lugar, y que podamos también celebrar una Navidad en familia, en paz, glorificando a ese Dios que alabaron los ángeles, los pastores, los magos o estos hombres que venían del oriente y todo aquel que se inclinó a alabar
salvar al Mesías, nuestro Dios, nuestro niño Dios. Que el Señor les bendiga. Oramos. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te alabamos, Señor, por todo lo que tú eres, por todas tus bondades, tus misericordias y tu amor. Gracias, Señor, por esta Navidad, porque sin duda, Señor, celebramos el nacimiento más glorioso de un niño sobre la tierra, el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Y a Él damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Dios, por el mayor y el más hermoso de los regalos que podamos recibir y el que podamos dar a otros hablándole de Jesús, el Salvador. En el nombre de Jesucristo, amén. Que el Señor les bendiga, que tenga una linda Navidad. Tuvimos algunos problemas aquí, ¿verdad? En una de las señales, así que bueno, ahí nos disculpan, pero de todas maneras, los que estuvieron, queremos que Dios se glorifique en cada uno de sus hogares y que junto a su familia celebren esta Navidad como nunca antes, dándole gracias al Señor por su misericordia. Él no falla, no se olvide, Él está con nosotros. Que sea uno de los que también ocupe un lugar en su mesa junto a su familia. Un abrazo a todos, amados hermanos. Amén.